y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, es que no puedo, me está ahogando el llamado. Es ya, obedezcan y es en Ciudad Victoria. Claro que había muchas cosas placenteras que dejar y eso fue lo que a mí más me costó. La cumbre, esa posición, ese trono como artista cristiano, me costó mucho. Ese no es el nombre de una iglesia, pues puedes ponerle, no sé, el Monte de los Olivos, las paredes horribles, el piso horrible, el techo, había ratas, había suciedad, o sea, yo decía, ¿en qué lío nos metimos? Pintar la pared del escenario de negro. Sí, fuimos súper criticados. El negro es del diablo, esa iglesia están El locos, antro nunca solo, el decían antro algunos. nunca solos. O sea, ¿quién te asegura? Tú puedes decir, yo quiero ser pastor y yo creo que puedo ser pastor porque yo sé predicar. O Sí, es que una sea, cosa es el carisma y otra cosa es el carácter en realidad. sí, el hecho de sentirme tan incapaz de hacer las cosas, tan falta de sabiduría, mi única fuente es el Espíritu Santo. La parte más difícil con la que me he enfrentado es lidiar con el pensamiento de las personas y con la cultura de las personas. La segunda cosa con la que mucho he batallado es el ser cuestionado con mi vida personal. Nos reclamaron literalmente que por qué nosotros asábamos carne durante la pandemia cuando ellos no tenían nada que comer. Yo sí tengo que perdonar a la gente porque soy pastor. Yo tengo que darle oportunidades a la gente aunque no me den oportunidades a mí. Me hablaron tantas personas enfermos de la iglesia que ya mi oración era literal, era por favor te pido Señor que no se mueran, que no se mueran. Que el pastorado llega hasta cierto límite en relación con las personas y la paternidad creo que va un poquito más allá en muchos sentidos. En mi experiencia yo había tenido pastores que respeto muchísimo, pero no había tenido padres espirituales. Ay, me dijo que tuviera cuidado con esto. Eso se está metiendo en mi vida. En la paternidad natural tú le das un consejo a tu hijo porque tú ya pasaste por ahí. Que es lo que el religioso defiende, ¿verdad? De que, no, si yo ya soy hijo. ¿Cómo mantener el corazón sano? O sea, y no decir, ya no quiero que nadie venga a mi iglesia, o sea, ya no los quiero ver, ya no los quiero estar solo. Hola a todos, bienvenidos a este programa especial de aniversario. Nunca Solos Iglesia está de fiesta. Conmemoramos 10 años y para celebrarlo queremos compartir con ustedes parte de la historia. ¿Quién mejor que nuestros amados pastores para contarnos los detalles de esta gran travesía? Pastor Alex Roa, amada pastora Basti, bienvenida. Gracias, gracias. Pues estamos felices, ¿qué podemos decir? Estamos felices, pero sobre todo muy agradecidos con Dios de poder llegar a esta fecha tan importante, la primera década de Nunca Solos Iglesia, y pues estamos muy contentos y estamos muy emocionados de contarles muchas cosas que tal vez algunos ni por aquí les pasa todo lo que hemos vivido en estos 10 años de Nunca Solos. Sí, definitivo, muy agradecido. Sinceramente, muy agradecido, sí, muy emocionado, muy contento. Son 10 años, 10 años, Dios mío. Y yo creo que el sentimiento que está orbitando, lo voy a decir así, es agradecimiento, definitivamente. Y con muchas ganas también de contar, de contarle a todos, de contarle al público lo que Dios ha hecho en estos 10 años, o tratar de contar, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en 10 años. Así que muy agradecido, muy contento también por este espacio. Que sin duda ha sido muchísimo, papá, mamá, muchísimo lo que Dios ha hecho en esta década. Ha sido una gran aventura de fe. Pero a mí me gustaría preguntar, ¿cómo empieza el sueño? ¿Cómo es que empieza el sueño de Nunca Solos Iglesia, papá? Wow, pues fíjate que por muchos años, antes de ser pastores, por muchos años, mi esposa Basti y yo servimos al Señor en el área del evangelismo, como cantantes, como artistas cristianos realmente. Y en una ocasión estábamos en Guatemala, fuimos a un evento a Guatemala y en una iglesia, por cierto estuve predicando,
Y allí, cuando el pastor tomó el lugar, ya para despedir, perdón, a las personas, antes de hacerlo, Dios me dio una palabra a través de él. Él tomó el micrófono y dijo, así te dice el Señor. Veo una iglesia prominente, grande, importante en tu ciudad. Y entonces fue impactante porque sí pensábamos y platicábamos de pronto mi esposa y yo acerca de un día llegar a ser pastores, pero eso era como algo, no sé Lejano. sí, lejano, como un pensamiento, o como un pensamiento. No sabíamos de qué se trataba, la verdad. Bueno, cabe Sí. mencionar que Alex y yo éramos como muy jóvenes. Y en ese entonces, pues estamos hablando por lo menos 17 años más o menos, porque nuestro hijo estaba Sí. chiquito, tenía, no sé, todavía no cumplía ni un año. Por lo menos 17 años atrás estamos hablando de que pastores jóvenes no se veía. Casi siempre la mayoría de pastores eran pastores ya adultos, personas, vamos a decir, de 50 años en adelante, y pues nosotros estábamos en los 20 todavía. Entonces, para mí, la idea de pensar en un día poder ser pastora, yo decía, no, pues ya cuando tenga 50 años, Por alguna razón, no porque sé, yo creo que era no, sí, en ese momento. Ahora, pues las cosas han cambiado mucho, hay pastores muchísimo más jóvenes, ¿verdad? Incluso que nosotros que nos consideramos jóvenes, y que en la edad que teníamos aquel entonces. Entonces, para mí en lo personal era como, no, bueno, ya cuando sea abuelita, voy a ser pastora, ¿no? Ya que sea mayor, que tenga experiencia en la vida, pero pues Dios tenía otros planes. entonces después de esa palabra que Dios nos dio, pues sí, regresamos aquí a casa, regresamos a México y sí veníamos como en shock, la verdad, porque no lo esperábamos. Para nosotros era una gira más y realmente eso era todo. Entonces, pero esa palabra sí se encajó en nuestro corazón y sí se quedó ahí. Y bien dijiste, alrededor de 17 años, porque por 6 o 7 años hicimos caso omiso a esa palabra. La verdad, por 6 o 7 años. Y no fue la única persona. A lo largo de los meses y pasando los años, íbamos, recuerdo, estábamos en Arizona cuando entregué el lugar y el pastor dijo, ¿y el pastorado para cuándo? Wow. Así, en Arizona. Y entonces estábamos aquí en el Valle de Texas terminando de nuestra participación. Había una cena después ahí en la iglesia y en la cena viene una persona y dijo, tengo que decirte esto, él es un ministro también, ¿por qué se han tardado tanto para el pastorado? Y yo, Dios mío, o sea, eso era muy, muy palpable lo que Dios quería para nosotros, hasta que un día, de verdad que un día, pasando los años por supuesto, pero un día, literal sentía que me estaba ahogando el llamado. O sea, había un llamado latente, papá, mamá, o sea, de Dios en una constante invitación a este llamado que tenía para ustedes. Latente, podían pasar días, podían pasar semanas y ahí estaba, tanto en ella como en mí, a veces callados los dos, pero estaba muy, muy, muy latente. Y una mañana me desperté y ya sentí que no podía. No sé cómo explicarlo, pero sentí que no podía y entonces comencé a llorar y yo creo que el ruido, ¿verdad? Mientras lloraba, despertó a mi esposa, eso era muy temprano, y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, es que no puedo, me está ahogando el llamado. Así tal cual fue, sí. Yo creo que era una de las cosas que nosotros más postergábamos, porque realmente nuestra vida antes del pastorado era, vamos a decirlo, muy, muy libre, muy, Sí, sobre muy, todo sí. muy libre, muy cómoda, éramos muy dueños de nuestra vida y estábamos postergando realmente al morir al yo, porque el pastorado es un morir al yo constante. Cambian demasiado las cosas. Entonces, cuando yo vi esa mañana a Alex, le dije, mi amor, pues, ¿qué estamos esperando? Porque del tiempo que nos dieron por primera vez esa palabra a cuando nosotros iniciamos, pasaron muchos años, 7 años, pero como que a Dios no se le olvidaba. A nosotros sí, pero a Dios no. Y así como lo dice mi esposo, constantemente nos lo recordaba.
pasaba tiempo y ¿para cuándo? Y así les dice Dios, y en qué momento, y a veces cuando menos lo esperábamos, ahí estaba el recordatorio de Dios como ustedes no están obedeciendo esto que yo les mandé hace años. Entonces, literalmente, hubo un momento que nos sentimos fuera de la voluntad de Dios. Sí, porque ahora tocaba cómo traducir esto, porque no teníamos experiencia y de alguna manera, eh, hemos navegado solos, de alguna manera, ¿ok? A 10 años de distancia no, me queda claro que no, pero en ese principio estábamos muy solos, entonces no sabíamos cómo traducir el llamado que estaba aquí, que ya no podíamos con él, porque sí se convirtió en un sueño. Y yo creo que allí, Gis, más allá de decir, sí, me rindo, como dice Basti, ¿verdad? Hay que hacer algo, se convirtió en un sueño. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y durante 6 meses, después de eso, estábamos con la brújula un poco perdida por el llamado nuestro, ¿no? A ser pastores. Quiero llegar un poco a cómo fue específicamente que respondieron a ese llamado inminente que ya era como que Dios diciendo es el tiempo. Pero antes de esto me gustaría que nos contaran un poquito quién era Alex y Basti Roa antes del pastorado. Mamá comentaba que había una libertad de agenda, que había a lo mejor otro oficio, si lo podemos llamar de esa manera, pero ¿quién eran ustedes antes de Nunca Solos? Bueno, pues, ¿Quién era Basti? bueno, pues nosotros éramos, como mencionó mi esposo, artistas cristianos, cantábamos, dábamos conciertos, dábamos conferencias, viajábamos por muchas partes del mundo. Dios nos abrió las naciones. Dios nos abrió las naciones. Mi esposo estuvo colaborando y está todavía, gracias a Dios, con la cadena Televisión Enlace. Duró 12 años yendo cada 3 meses a Sí, Maratónica. yo creo que poquito más, quizá yo creo que por ahí sí, 14 años, yo creo. Ajá. Entonces él estaba por 15 días u 8 días expuesto a la cámara 24 horas y entonces donde quiera que íbamos, él era conocido. Oye, tú eres Alex Roa, lo conocían en todas partes. Eso mismo nos abrió las naciones, viajábamos por muchos lados, compartiendo el evangelio de otra manera. No teníamos teníamos una iglesia donde nos congregábamos, pero no éramos los responsables de esa iglesia. Simplemente llegábamos, nos alimentábamos, dábamos cuentas. Nuestros pastores siempre supieron dónde estábamos, qué estábamos haciendo, pero es algo totalmente diferente al tú ser el pastor. Sí, yo creo que sí éramos personas muy distintas, públicamente, públicamente, y creo que así se traduce en una libertad muy distinta, que a veces he extrañado, ¿ok? Cabe mencionar, sí la he extrañado, la agenda en la cual decisiones que tomamos solamente afectaban para bien, para mal, o no afectaban a nosotros, Su familia, claro. mi familia, y era, como bien dice mi esposo, un viajar constante a muchas partes. Hoy estábamos aquí, mañana en la Ciudad de México, el siguiente fin de semana en el sur de México, el siguiente fin de semana podemos estar en Colombia. Okay. Entonces yo creo que si lo pudiera traducir de una manera, éramos personas con mucha libertad, de viajar. Y una de las cosas que siempre pienso es que éramos muy poco conocidos hacia adentro. Es decir, cuando llegábamos a una iglesia para un concierto, para una conferencia, que todavía conferencias las hacemos, ¿verdad? Obviamente. Lo único que conocía a las personas de nosotros era esa persona que está hablando ahí y se acabó, no había más. Terminábamos, saludábamos a las personas y de ahí nos íbamos y probablemente no las íbamos a volver a ver, pues, no sé, jamás. O dentro de años, no lo sé, porque sí llegamos a algunas iglesias que nos decían, ¿me recuerda? ¿Usted oró por mí? Pues no te recuerdo, pero, ¿verdad? Entonces yo creo que teníamos, sí, vaya, mucha libertad, o sea, mucha libertad de tomar decisiones de nuestra agenda. Cosas han cambiado el día de hoy. Sin duda. Tengo un ligero recuerdo de ustedes. Coincidimos en algún momento en la misma iglesia donde nos congregábamos, que es una iglesia grande en la ciudad. Y yo recuerdo 2 ocasiones donde yo no tenía relación con ustedes y de lejos, ¿no? La primera era cuando iban llegando, yo supongo que de un viaje, y
venían con su mochila como de viaje y en la iglesia era como que sabido o era conocido que ustedes viajaban constantemente, ¿no? Entonces ese día como cerrando servicio ustedes iban llegando de viaje, llegando con sus maletas, con sus mochilas y recuerdo esa imagen como tenerla así de que los vimos de lejos y, ok, van llegando del aeropuerto, ¿no? ¿De dónde vendrán? No sé, esa fue una ocasión. Segunda ocasión, viene una amiga mía de otra ciudad, estoy en el estacionamiento de esta iglesia y ustedes van llegando en su coche a esta iglesia y ella me dice, espérame, me tengo que bajar para tomarme una foto con Alex Roa. Entonces ella se baja y le pide una foto, se toma la foto, ¿no? Y se sube y bueno, esos recuerdos son los que yo tengo de ustedes así lejanamente, como bien han descrito, ¿no? O sea, en su ministerio viajero, en un constante movimiento, también en cierta libertad. ¿Y cómo cambian las cosas? Bueno, ya lo veremos y lo iremos platicando a detalle, cómo el pastorado cambia el corazón también, pero específicamente, mamá, papá, ese llamado que los estaba ahogando en esa mañana, ¿cómo es que específicamente Dios les dice es el tiempo, es el momento y este es el lugar? ¿Cómo es que el Señor les habla? Claro, es que, como bien hablabas hace un momentito, cuando decimos que estuvimos como por 6 meses tratando de encontrar cómo traducir esto, pues entendíamos que probablemente iba a ser de esta manera o de esta otra manera. Entonces hicimos varios intentos, lo puedo decir que como intentos, Basti, de poder pastorear. En realidad el Señor fue muy paciente con nosotros, demasiado paciente, Dios mío. Amén. Y entonces cuando estábamos un poco desesperados, yo lo puedo decir así, estábamos tan fuera de la voluntad de Dios que nada nos salía bien. Nada, nada. Yo creo que el Señor estaba también orillándonos a decir, pues ya. Entonces, cosa que emprendíamos, cosa que nos iba muy mal. No salían las cosas. Entonces, yo quería traducir porque nos estaba yendo mal, incluso financieramente, pero muy mal financieramente. Yo le decía al Señor, Señor, regálame una gira más, ¿verdad? Permíteme. Yo trataba de traducir algunas cosas como se resuelve con esto, ¿verdad? Pero no, el Señor estaba trabajando en nosotros, entonces Yo creo que, hicimos. perdóname, mi amor, yo creo que una de las cosas con las que más luchamos, Gis, es, voy a decirlo de esta manera. Como te decía hace un momento, el hecho de empezar a pastorear es mucho morir al yo. Y lo que nosotros estábamos buscando de alguna manera era hacer las cosas fáciles y a nuestra manera. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros con nuestras giras, nuestros eventos, teníamos una estabilidad financiera buena y cómoda. Sí. Entonces, el hecho de decir, tengo que modificar mi manera de vivir y tengo que dejar de hacer esas giras, entregarme por completo a una iglesia, era también modificar nuestra manera de sustento. Y sinceramente, muchos, por ejemplo, hay muchas personas que tienen el llamado al pastorado, que tienen el llamado, pero no dan ese paso de fe a estar tiempo completo por el área de las finanzas. Yo creo que esa era una de las cosas que estábamos nosotros también luchando, ¿verdad? Yo creo que era nuestra mayor preocupación, porque era lo que estaba más presente, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente tuvimos la oportunidad de hacer una gira. Quiero tratar de ser lo más claro posible. Iniciamos pastoreando como copastores o como parte del cuerpo pastoral en una iglesia local, lo cual agradecemos infinitamente que nos dieron esa oportunidad y creíamos que ahí podíamos encontrar la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, pero 6 meses después estábamos desesperados y esto no tiene nada que ver con la iglesia que nos abrió la puerta, definitivamente nada, al contrario, pero estábamos desesperados, repito, estábamos muy mal financieramente, nos estaba yendo mal en todo. A veces describimos cosas como que en la casa las paredes comenzaron aquí decimos a cuartearse, a partirse, o sea, veíamos que todo estaba mal, el vehículo, la salud, mis cuerdas vocales estaban inflamadas por 3 meses. Entonces, finalmente tuvimos la oportunidad de hacer una gira en Arizona
la peor gira, yo creo. Todo nos salía pésimo. Lo peor, o sea, en muchos sentidos, fechas caídas, tratos no cumplidos, bueno, sobre la misma gira, problemas y tropiezos. Entonces la terminamos y muy tristes, muy sacados de onda, ¿verdad? Muy, ¿qué vamos a hacer? O sea, nada nos está saliendo bien. Entonces, para quienes han manejado esa carretera desde Arizona a Texas, hay un pequeño tramo que pasas por Nuevo México, en los Estados Unidos. Y allí el Señor me habló. Ahí Dios me habló. Y me habló muy fuerte. Y me dijo, Alex, es ya. Así fue, es ya. Y quiero que plantes la iglesia de la ciudad de donde planeaste salir. Y te voy a explicar por qué. En este intento de buscar la voluntad de Dios, en esa gira de Arizona, habíamos recibido muy buenas noticias y opciones para nuestra hija X. Incluso una trabajadora social de los Estados Unidos nos decía, yo los pido para Estados Unidos. Y su hija va a tener muy buenas opciones. Escuela y montones de cosas a favor de su hija por el problema que tiene mi hija en los ojos, ¿no? Entonces mi esposa como que de pronto había creado en su cabeza y en su corazón, wow, quizás es por aquí. Y veníamos platicando y diciendo, y no, pues así le hacemos. Y yo pensaba, bueno, pues dejar Ciudad Victoria, pero... Y justo en Nuevo México, o sea, sí me explico, parece que estamos encontrando como una línea. Y justo ahí en Nuevo México el Señor me dice, es ya. Y es justamente en la ciudad de donde estás pensando salir. ¿Por qué me lo dijo así? No sé. ¿Por qué el Señor no me dijo eso en Ciudad Victoria? Creo que Él me estaba recordando de donde estás pretendiendo huir. Ahí es donde vas a plantar la iglesia. Entonces, ahorita quisiera que Basti les contara su punto de vista, pero cuando Dios me dijo eso, yo dije, wow, o sea, estoy viendo a Basti feliz. Estoy viendo a Basti contenta porque parece que hay una oportunidad de ahora sí estamos encontrando esto, y justamente le voy a decir que no, y que Dios me habló. Entonces yo le pedí a Dios, le dije, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes que yo nunca te he dicho que no. Solo te pido que le digas a ella, por favor. Ahora, entiéndase esto, yo no quería provocarle un dolor, porque cabe mencionarlo, o sea, era otro cambio, ¿no? Entonces no quería provocarle ese dolor. Y así me vine, llegamos al Paso, Texas. Recuerdo que cargué gasolina, se estaba cayendo ya la noche, estaba cayendo la tarde, perdón, estábamos entrando en la noche. Puse gasolina y yo nada más tenía en mi cabeza, es en la ciudad de donde estaba planeando salir. Huir de la presencia, de la voluntad de Dios, y no me daba cuenta. Entramos en esa carretera rumbo al sur de Texas, todo oscuro. Y los dos en silencio, y yo pensando, ¿cómo le voy a decir? Señor, háblale tú. 2 horas después, básicamente, Basti me dice, Alex, te quiero decir algo. Y yo, dime, mi amor. Me dice, Dios me viene hablando. Ajá. Y me dice que es ya, que tenemos que plantar la iglesia en la ciudad de la que estamos planeando salir. Entonces, créeme, ya no pude más, me solté a llorar. Le dije, mi amor, 3 horas atrás le pedí a Dios que te dijera, porque justo me dijo eso a mí. ¿No me? Justo me dijo eso a mí. Entonces, no sé si puedan imaginar, pero fue como una fortaleza. No teníamos nada, pero fue como una fortaleza de decir, no tengo nada. No tengo ni cómo comenzar una iglesia, no sé ni qué voy a hacer, pero ya tenemos por fin la dirección. Ya tenemos la palabra, y ahí nos comenzamos a platicar y a hacer planes y qué podíamos hacer sin saber hacer las cosas, sin saber cómo iniciar, sin saber nada, sin tener el dinero. Veníamos de una peor gira que habíamos realizado, no había nada. Yo creo, sin temor a equivocarme, yo creo que traíamos justo lo de la gasolina para llegar a Ciudad Victoria, y este par de locos queriendo plantar una iglesia. Lo que pasa es que nunca las cosas van a ser a nuestra manera, siempre van a ser a la manera de Dios. Entonces, ese día, pues sí, así Dios trató por separado con los dos.
ya lo ha hecho en varias ocasiones, pero en esa ocasión fue muy palpable. Yo simplemente venía orando al Señor, preguntándole cosas, porque la gira había sido un desastre, y preguntándole al Señor cosas, y pude entender que todo esto era porque estábamos de alguna manera fuera de la voluntad de Dios. Y Dios así me lo dijo, es ya, obedezcan, y es en Ciudad Victoria. Entonces, Cabe mencionar que hicimos las cosas bien, Basti. Es decir, llegamos con nuestro pastor, quien nos abrió la puerta para formar parte del cuerpo pastoral. Hicimos las cosas bien y sí lo quiero recalcar. Sí, claro. sí, Hablamos con él, le hablamos del llamado, hablamos cómo es que las cosas se habían dado y me marcó la respuesta de él cuando me dijo, Alex, no hemos ganado la ciudad lo necesita a ustedes y nos necesita a nosotros. Así que vayan y hagan la voluntad de Dios. sí. Cuando salimos de su oficina, la frase de Alex, zapatero a tus zapatos, vamos a trabajar. Cabe mencionar también que el pastor, antes de nosotros estar con él durante esos 6 meses, él nos llamó a su oficina y nos preguntó cuáles son sus planes a futuro, qué es lo que Dios les ha hablado. Y mi esposo le dijo, bueno, yo tengo un llamado al pastorado que ahí está, o sea, ahí está. Entonces, por eso fue que nos fue de alguna manera sencilla, ¿verdad? Nunca es sencilla tomar una decisión tan determinante, pero cuando lo hablamos con él, nos bendijo, nos apoyó, tenemos una relación hermosa con el pastor. Ha sido de bendición para nosotros como familia, para la casa, para Nunca Solos Iglesia. Y es un testimonio. Es un testimonio. Es un testimonio que cualquier domingo, cualquier martes, cualquier evento que hay, podemos ir a la iglesia, estar con ellos, hemos comido con ellos, los hemos visitado en sus casas. ¿Por qué? Porque hicimos las cosas bien. Y yo creo que esa es una de las cosas que como pastores nosotros podemos tener nuestra frente en alto, decir, lo hicimos en el tiempo que sí nos tardamos un poco, pero en el tiempo que era necesario hacerlo, y lo hicimos de la manera correcta. Cuando nosotros decidimos y nos pusimos de acuerdo, ok, bueno, vamos a creer a Dios, teníamos todavía algunos compromisos en nuestra agenda, entonces empezamos la iglesia el 4 de abril del 2014. Era un viernes porque nosotros todavía los domingos los teníamos comprometidos con algunas iglesias, y pues la labor que nosotros hicimos, no teníamos equipo, no teníamos equipo de media, no teníamos equipo de evangelismo, no teníamos a nadie, éramos Alex y los niños y yo. La familia pastoral era lo que existía. Entonces la decisión que nosotros tomamos fue invitar a personas que nosotros conocíamos, amistades, familiares, que no se congregaban en ninguna iglesia. Y realmente ni cristianos, No. O sea, me gustaría aclarar eso, más allá de que no se congregaran, no eran cristianos, ¿y cómo se iban a congregar? Sí. Entonces, fue muy loco porque nosotros empezamos a invitar a las personas que vinieran a nuestra primera reunión sin saber si iban a llegar, porque no es lo mismo tener un evento e invitar a una iglesia y decir, vamos a tener tal evento, tú sabes que alguien de la congregación va a ir. Y nosotros no sabíamos, nadie era creyente, simplemente abrimos las puertas y dijimos, quien llegue, nosotros vamos a tener el servicio, y llegaron 5 personas. 5 personas, sí. 5 personas. Fíjate que fue bien impresionante porque ahorita que lo mencionas estaba recordando que básicamente no teníamos dónde iniciar la iglesia, y hablé con un amigo de la ciudad y le pedí que me rentara, ¿verdad? El auditorio del hotel, que ellos son dueños del hotel, y me dice, pero es que mira, yo lo voy a demoler ese auditorio en 6 meses. Yo le dije, pues réntame los 6 meses antes de que lo vayas a tirar, ¿verdad? Y era algo bien especial porque él fue muy claro, me dice, ese auditorio ya no le vamos a meter nosotros nada porque lo vamos a demoler. Está en condiciones muy malas, el techo está muy malo, la alfombra está malísima, los baños no funcionan. Él tenía razón porque lo iban a demoler, o sea, ya
Y entonces a nosotros, pues se nos ocurrió entrar ahí, ¿verdad? Y entonces nos estamos muy agradecidos con ellos porque pasábamos cada experiencia, ¿verdad? Cuando llovía, pues llovía más adentro que afuera, porque el techo no servía. Y pasaban cosas, pues ahí, sorpresas, ¿verdad? Desde el primer día, desde las 5 personas que nos llegaron, ¿verdad? Y dentro de esas 5 personas, pues estaban mi madre y mi hermano, ¿verdad? Mi madre, mi hermano y 3 personas más que son familiares nuestros. Ahí empezó Nunca Solos, en la calle 9 Guerrero, aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, después de tantas cosas, después de aquellos años que pasaron desde la palabra que Dios nos dio en Guatemala. Ahora estábamos arrancando ahí, Gis, nuevamente lo voy a decir, sin saber hacer las cosas. Creíamos que teníamos experiencia. No, no, sí, mira, vamos a hacerles. No, no, no teníamos experiencia. No. El ministerio es muy amplio como para decir que tienes experiencia en todas las áreas. Quisiera pasar de esta experiencia, anécdota o historia que vivieron en carretera, que fue muy impresionante la manera en que Dios les habló a los dos. La obediencia, escuchar la voz de Dios, o sea, escucharla, obedecer, estar dispuestos a avanzar en esa dirección. Y lo difícil que fue tal vez dejar este panorama que ustedes ya tenían en mente o en el corazón, ¿no? Es decir, a lo mejor hay bienestar para nuestra familia en este país. Y Dios les cambia los planes y Dios les da una dirección. Además de esto que ya platicaron, ¿qué fue lo más complicado de decirle a Dios, sí, vamos por donde tú nos dices? ¿Qué fue lo más difícil? La agenda, los planes que ya habían imaginado. ¿Qué fue aquello que dijeron, esto sí, la verdad nos costó, o simplemente no, estábamos ya listos para hacerlos? Yo primero, tú. Primero. Yo creo que lo que más me costó a mí, y debo ser honesto, fue la posición. La posición de ser la persona que reciben en las iglesias, de llegar y en los eventos después de Dios y después del pastor, pues tú eres el más importante porque te reciben, te aplauden, te sientan, te dan un lugar y todo eso. Ahora, me di cuenta tiempo después, pero básicamente era eso, porque sí estaba muy claro el llamado, fue muy claro para sentirme listo y decir, ¿sabes qué? Sí. Pero cuando uno está listo para hacer algo, sabes que tienes que dejar de hacer otras cosas. Entonces, la agenda, sí. Las finanzas, también. Y quizás sea porque vengo de la pobreza, la verdad, que sí me preocupaban las finanzas sin duda, pero yo sé lo que es no comer y no tener dinero para comer. El caso distinto de Basti, pero en mi familia pasamos cosas muy terribles. Entonces parece que ese tipo de cosas no estaban ocupando como el primer lugar en qué es lo que tengo que dejar. Pero desafortunadamente lo que sí estaba muy arraigado y me di cuenta de eso tiempo después es que yo tenía mi becerrito de oro, por decir así. Que era eso, el aplauso, el ser recibido. No sé, quizá voy a sonar arrogante con lo que voy a decir, pero me considero una persona que nunca ha sido arrogante. Ya estoy siendo quizá arrogante al decir eso. Pero, porque no creo que humillaba a alguien o que tratara mal a alguien, pero sí había internamente me sentía muy bien en ese sentido, ¿verdad? Bastante bien, y creo que eso fue lo que más me costó a mí dejar, porque no quiere decir que en el pastorado no tengas una posición, pero sí es muy distinto. Es muy distinto. La visibilidad es muy diferente. Es muy diferente, Gis, porque en el ministerio artístico cristiano eres recibido y en el pastorado eres exigido. ¿Sí? En el ministerio artístico cristiano eres disfrutado y aquí te demandan. Criticado, demandado. Entonces, claro que había muchas cosas placenteras que dejar y eso fue lo que a mí más me costó. La cumbre, esa posición, ese trono como artista cristiano me costó mucho. Sí. Yo creo que en particular yo soy muy, pues no sé, yo no sé cómo describirme en esa área. A mí no me costó el hecho de decir, ok, va, sí, yo había figurado una vida fuera de México,
mi familia no vive aquí en Ciudad Victoria, no vive en México, entonces yo de alguna manera me había hecho ilusión de estar un poco más cerca de ellos, pero en realidad como nunca había estado cerca, no era como que, uy, ahora voy a extrañar él, ¿no? Entonces, esa área yo creo que la superé muy rápido. Yo creo que lo más complicado fue los cambios que vinieron después. Tal vez al principio cuando me di el clavado a la alberca, a lo hondo, no sentí miedo ni sentí duda. Después fue el tener que nadar para salir de, o sea, el hecho de que no, Basti, ya no puedes hacer esto, ya no puedes decir esto, ya no puedes frecuentar esto, ya no puedes tener estas amistades, ya no puedes vestirte de tal manera, ya no puedes expresarte así. Todo eso fue lo que a mí en mi carácter, en mi manera de ser, Dios fue moldeando y está moldeando. O sea, no puedo decir, ya, no. Yo creo que eso, Alex es un hombre muy sabio, Alex es un hombre con un carácter tiene un temple muy bonito, eh, de hecho, somos muy, muy iguales y a la vez muy diferentes, pero hay cosas que a mí en lo personal me costaron mucho, el por qué ya no puedo, por qué ya no, y decir no, porque ya tu posición es diferente, pero ¿por qué? Entonces, todo ese tipo de cosas me fueron, pues de alguna manera me fue confrontando, ¿sí? Me fue confrontando. El hecho de que yo tenía que hacer las cosas, de que ya no iba a ser como llegar a una iglesia y que alguien te trajera el agua y que alguien te sirviera y que alguien te dijera, te gusta comer esto, te gusta comer lo otro, eso no, fue como que no me, en lo mínimo. Si yo tenía que hacer el aseo, si yo tenía que lavar los baños, porque al principio pues todo eso teníamos que hacer nosotros, si yo tenía que ser la que canta, la que recoge la ofrenda, la que cuida a los niños, porque todo hice, fui la maestra de los niños, fui de todo, no me pesaba para nada y al día de hoy no me pesa servir al Señor. Yo creo que el día a día, el hecho de hasta pensar que voy a publicar en mis redes sociales, pensar qué foto voy a subir, pensar a dónde voy a ir, porque tal vez alguien me puede ver, el hecho de sentirme tan juzgada, yo creo que eso fue lo que a mí más me pesó. El que antes era un alma libre, vamos a decir, porque al final de cuentas sí, o sea, tenía un testimonio que cuidar, pero de alguna manera no había personas que me estuvieran, pues sí, demandando ciertas cosas como ahora. O tal vez uno mismo se las demanda por la posición que tienes. A lo mejor no es que las personas te lo demanden, tú mismo y tu labor. Entonces, eso fue lo que a mí de principio batallé, vamos a decirlo. Alguna vez escuché una entrevista que le hicieron a Marcos Witt en relación al pastorado y él decía que ser pastor era en gran medida dejar ciertos lujos y uno de los lujos era no poderle gritar a la cajera del Oxxo, ¿no? Porque ya eres pastor. Entonces ahorita recordaba cuando usted nos compartía esto y más adelante quisiera platicar de esto, de la posición en la que a veces la iglesia pone al pastor, ¿no? Pero antes me gustaría que regresáramos un poquito a ese 4 de abril y perdón, lo quiero llamar mi primera chamba, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes recuerdan de ese servicio en particular? Lo que haya marcado su corazón en ese 4 de abril. Bueno, fue muy bonito porque para iniciar el 4 de abril me acompañó la banda musical que me acompañó en muchísimas fechas y por varios años, ¿verdad? Fue muy bonito, muy emotivo. Y Basti y yo tomamos la decisión que desde el primer servicio, perdón, la iglesia funcionaría como iglesia, no como una reunión donde compartimos algo de la palabra, un poco de café, que todo eso, ¿verdad? Está bien, pero no, sino que funcionara como un servicio, ¿verdad? Y el Señor fue muy claro también en la dirección que nos dio a poder enseñar siempre al Jesús de todos los días, a la fe cotidiana, ¿verdad? Ahora, sí se oye muy bonito, pero sí, me gustó como lo dices, como mi primera chamba, porque hasta el día de hoy yo creo que estuvo un poquito enredado,
¿verdad? Sobre todo terminábamos de cantar, no había ni dónde poner la guitarra, había que poner en el piso. De pronto mientras predicaba no sé cuántas veces patía la guitarra, pero sin querer, era así como de que, ay Dios, qué vergüenza. Pero bueno, no había una audiencia muy grande, había 5 personas, ¿verdad? Que no les arrancábamos ni un amén, pero pues... Pues no, pues es que no eran cristianos, no sabían decir amén, o sea, apenas iban a aprender eso. Era algo así como de, ¿alguien dice amén? 5 aquí, si acaso mi mamá, amén, ¿verdad? Entonces era un poquito raro. Pues sí. Sí, sí fue impresionante. Partes que tienen los servicios o las celebraciones en las iglesias, como es la ofrenda, fue muy raro también. No sé cómo describirlo, pero tomar un tiempo para enseñar de la ofrenda, ¿verdad? A las 5 personas, pero, o sea, estamos de acuerdo que no fue como un grupo de hogar. Sí. O sea, estoy en el púlpito, estoy parado, bueno, no había ni púlpito, perdóname. No había ni púlpito, estoy en el micrófono. No había púlpito. No había púlpito, estoy en el micrófono y enseñando de la ofrenda, ¿verdad? Y un montón de sillas vacías y las 5 personas allí. Pero lo que puedo decir, que cómo fue, muy emocionante. No sé si esa emoción es felicidad o si es nervio, pero fue muy emocionante. Yo cuando me pongo nervioso estoy trastabillando bastante al hablar. Yo creo que ese día fue, no sé cuántos mensajes prediqué en uno. Fíjate que hubo un punto muy específico que no has compartido. La visión que tuviste ese día antes de iniciar. Este, Alex y yo pues sabíamos que era la voluntad de Dios empezar nunca solos, ¿verdad? Y sabíamos, bueno, el nombre también estaba medio raro, que cuando él me dijo, se va a llamar Nunca Solos Iglesia, y yo, ese no es el nombre de una iglesia, pues puedes ponerle, no sé, el Monte de los Olivos, o le puedes poner Oreb, o Betel, o no sé, o Centro Familiar Cristiano Adoración, o qué sé yo, porque nunca solo es iglesia, bueno, ya él les va a contar. Pero fue una parte chistosa de que, y otra cosa que me decía él, va a ser primero nunca solos y después iglesia. Y yo, pero ¿por qué no se oye bonito? Fue hasta que dijo, porque así Dios me dijo. Ah, ok, bueno, entonces donde manda capitán no gobierna marinero, y sí. Pero ese día que estábamos a punto de iniciar nuestra primera chamba, estaba Alex orando y pidiéndole dirección a Dios y tuvo una visión. Cuando me compartió esa visión, no sabíamos qué era en sí lo que significaba, pero con los años Dios nos lo ha mostrado y me gustaría que lo compartieras. Gracias, qué padre que te acordaste de eso. Es como cuando necesitas algo más. Ya. Cuando necesitas algo más, sí, señor, ya sé, vamos a iniciar, hoy estamos iniciando, ya tenemos todo listo, ya la banda dice que si vienen los muchachos, Basti está lista, ya pensamos en las canciones, pero yo necesito algo más, dame algo más. Estaba en mi habitación, era como las 11 de la mañana más o menos, y fue como un éxtasis, Gis, fue como algo muy sobrenatural, que con todas sus letras puedo decir que fue una visión del Señor sobre mi vida, donde me mostró de pronto, ahí, mientras le pedía yo al Señor en oración, dame algo más para sentirme seguro de que esto es lo que vamos a hacer, Señor. Cerré mis ojos y ahí puedo decir que cayó la presencia de Dios sobre mí y tuve esta visión y me vi de pronto caminando sobre la orilla del mar, sobre la playa, vaya, la playa, la orilla del mar. Mientras caminaba muy lento y de pronto el viento sopló y se levantó una ola muy grande y cayó sobre mí en la visión la ola. Y fue muy pesada que me arrolló y entonces pude ver en la visión cómo el Señor con sus manos me cargaba, pero pasó algo muy particular. No me puso en la playa sobre la arena. Ahí diríamos estoy a salvo, sino que me puso sobre el agua para caminar sobre el agua. Entonces de pronto me encuentro caminando hacia el mar adentro, vaya, hacia mar adentro, y comienzan a encontrarme algunas barcas vacías y algunas barcas llenas, y otras barcas traían personas muy fuertes, visiblemente muy musculosos. Entonces ahí pregunté al Señor, Señor, ¿qué es todo esto? Me dijo, estas barcas vacías, ustedes las van a llenar.
Estas barcas que traen muchas personas son familias que ustedes van a ganar. Y estas barcas que traen personas fuertes, musculosas, son personas que yo en otro tiempo he llamado y he preparado para que vengan a fortalecerle sus manos en el ministerio. A ese punto le pregunto a Dios, Señor, ¿y mi esposa? ¿Dónde está mi esposa en todo esto? Y el Señor me hace voltear al muelle, había un muelle, y en el muelle está mi esposa parada, y detrás de ella vi mujeres con oficios de todo tipo. Su vestuario o la indumentaria de las mujeres reflejaba su oficio, algunas como de oficina, de trabajo, incluso de construcción, amas de casa, de todo tipo. Y el Señor me mostraba que Dios le iba a entregar a Basti un ministerio, además de pastoral al lado mío, un ministerio para las mujeres, para ganar mujeres, para conquistar y transformar el corazón de muchas mujeres. Y ahí estoy batallando para hablar, ¿ok? Porque sí tengo este nudito en la garganta. Y allí, lo voy a decir así, ¡fum! Abrí mis ojos y dije, Señor, estamos listos. Claro que ahí, no sé por qué, qué bueno que no le pregunté a qué se refería con la ola que me cayó encima. Porque quizás si me hubiera él contado lo que significaba la ola esa que caía encima y ponerme a caminar sobre el agua, probablemente me hubiera echado otros 7 años Él esperando. espera. Sí. Qué impresionante es escuchar cómo es que Dios habla al corazón y confirma un llamado y cuando está a punto de dar a luz y notar con esto que no es una historia de una pareja de 2 hombres de un matrimonio en un sueño que construyen ellos mismos, sino cumpliendo la voluntad de Dios, o sea, en un sueño que nació en el cielo, en el corazón de Dios, y que 2 personas dijeron, vamos por eso. O sea, tal vez dejamos los nuestros a un lado y Señor, vamos por tu sueño. Y eso es, creo yo, que es muy relevante para entender el propósito de la iglesia, o sea, de nunca solos, iglesia. Y ya quiero llorar también, pero no voy a llorar. Nunca solos, iglesia, el nombre. Cuéntenme un poquito, mamá, de lo que usted daba referencia del significado del nombre, papá, y la importancia que tiene. O sea, pues sí, nunca solos, iglesia. En alguna etapa de mi vida que pasé muchos problemas y decepciones, muy desesperado, no conocía a Basti, por supuesto. El Señor me habló acerca de Mateo 28, porque así me sentía como si estuviera solo siempre. Y cosas que emprendía y en aquella etapa no me iba bien, me sentía muy mal. Y el Señor me habló allí y me dijo que Él siempre iba a estar conmigo y que todos los días hasta el fin del mundo, como dice la palabra. Y así sonó esa palabra de, wow, es cierto, no estoy solo, el Señor está conmigo, yo nunca estoy solo, nunca solo. Y eso y eso se convirtió como en un lema, nunca solos, nunca solos. De tal manera que me acompañó solamente en un pensamiento, en un lema personal, me acompañó por los siguientes años cuando incursionamos en la música cristiana y que somos salvos, que el Señor nos lleva al ministerio. Ese fue el nombre de la banda, Alex Roa y su banda Nunca Solos. Amén. Entonces, pues, ¿verdad? Eso seguía sonando y ya era algo como muy natural entre nosotros, como muy natural la frase nunca solos. Pero cuando viene la iglesia y viene el desafío y viene todo lo que no se ve porque no sabes hacia la frente, hacia dónde vas a llegar y hacia dónde vas, creo que más saltó eso en el corazón, recordando que en aquella etapa de mi vida terrible, en la que me encontraba, Dios me fortaleció diciéndome que Él estaría con nosotros. Yo supe que ese era el nombre para la iglesia, de saber que nunca estaríamos solos, que caminaríamos de su mano, que es el eslogan con el que iniciamos, nunca solos iglesia, caminando de su mano. Entonces, más allá de una historia, ¿verdad? De cómo surgió, creo que se fortaleció o lo recordamos, lo trajimos a memoria, que ese ha sido el nombre que nos había acompañado por muchos años. ¿Por qué habría de cambiar? ¿Verdad? Entonces sí, vino esta confirmación en el corazón, ¿verdad? Poderle traer a
las personas la convicción, la creencia, la fe de que no estamos solos. Por eso en que montones de mensajes míos están plasmados de eso. Dios está contigo, el Señor está con ustedes. Ahí nació también Nunca Solos. Es parte ya de la identidad de la casa. Sí. Es parte, exactamente. Ahora, pasan estos 6 meses en los que iban a derribar el lugar donde estaban. Sí. Y ustedes siguen caminando en la visión. ¿Qué sucede en la segunda etapa de Nunca Solos? Cuando tal vez ya están más encarrilados en estos 6 meses o en los primeros meses, que se va a lo mejor formando, ¿no? No sé, el cuerpo de servicio tal vez, no sé, ¿cómo es que viven esta temporada y cómo es que determinan decir el siguiente paso? Pues mira, Gis, realmente nosotros estábamos totalmente inexpertos, o sea, nosotros no sabíamos que había que procesar a la gente para ponerla a servir, no sabíamos que necesitábamos tener un departamento de esto, un departamento del otro, no teníamos experiencia de ningún tipo. Lo único que estaba pasando en Nunca Solos es que Dios estaba haciendo milagros y que las personas estaban llegando a Nunca Solos. Se iban añadiendo personas. Nosotros, me acuerdo que en los primeros meses, yo creo que los primeros 4 o 5 meses nos íbamos a Libre 17, aquí en Ciudad Victoria, todo el mundo sabemos que es Libre 17, y nos íbamos a entregar folletos, volantitos, ¿te acuerdas, mi amor? Alex y yo, los niños, a entregar volantitos para invitar a la gente a la iglesia, y así es como la iglesia se empezó a dar a conocer. Después las redes sociales. Las calcas. Sí, Dios pionerísimos, la verdad. Sí, en realidad las calcas en los carros. Se hizo un movimiento en redes sociales, el Yo Soy Nunca Solos, hashtag Yo Soy Nunca Solos, y lo empezamos a publicar. Después muchas otras iglesias también adoptaron el Yo Soy y ponían el nombre de su iglesia. Totalmente válido, ¿verdad? Pero debo decir que nosotros empezamos con esos movimientos en redes sociales. Mandamos a hacer las calcomanías para las iglesias. Ahora ya muchos carros traen calcomanías de muchas iglesias aquí en la ciudad, pero a la gente le llamaba la atención y preguntaban, ¿qué es eso de Nunca Solos? O sea, una de las peculiaridades de la iglesia era el nombre, que yo tantas veces le dije a mi esposo, amor, pero ese como que no suena nombre de iglesia, pero fue el gancho que Dios usó para muchas personas que querían saber qué era Nunca Solos. O sea, ¿por qué? ¿Qué es Nunca Solos? Entonces, mucha gente llegó así ahí al 9 Guerrero, y empezó a llenarse la iglesia, el lugar. Después terminamos nuestros compromisos de agenda y ya nos quedamos totalmente los jueves y los domingos de lleno. La iglesia empezó a crecer. Nuestro primer evento fue un evento de mujeres. No se me olvida, el nombre de ese evento fue Mi Mejor Cosmético. Y fue un desayuno para mujeres, y ese evento estuvo tan concurrido, muchas mujeres nuevas se quedaron en la iglesia, personas que conocieron a Cristo ahí. También, antes de eso tuvimos un evento del Día de las Madres también, y ahí también personas llegaron. Entonces Dios nos dio como que esa peculiaridad como iglesia, que estábamos haciendo cosas que nadie hacía. Sobre todo porque éramos y somos personas de eventos también. Uh-huh. Sí. Me explico, entonces ahí estaba esa identidad también plasmada. ¿Sí me explico? Ahora, ese lugar, ese auditorio, que al día de hoy sí lo demolieron, ¿ok? Sí. Ya no existe. Yo creo que era para un máximo de 80 personas y ya, no más, ni un alfiler más. Nosotros llegamos a hacer 120 allí. Entonces, Gis, unos calores increíbles. Sí, ahora que decías que se iba formando el equipo, sí, con mucha inexperiencia nuestra, casi el que levantara la mano para algo, para mí era como de que ya está levantando la mano para servir en algo, ¿no? Me recuerdo que algunos de los sugieres, los colaboradores que les llamamos, tomaban los abanicos, teníamos abanicos de pie, estos que dan, ¿verdad?, sus vueltas, los tomaban, los ponían así mientras ministrábamos a las personas, porque el aire en realidad no funcionaba muy bien y no enfriaba. Entonces, poco a poco nos fuimos dando cuenta que ya no podíamos estar ahí. No, ya no se podía, y la demolición era inminente, podía llegar en cualquier momento, y tampoco era como de que, perfecto, nos vamos para otra parte, teníamos que comenzar a buscar, y empezó la cacería
de lugares. Tomamos muchos riesgos en ese lugar, tomamos muchos riesgos y nos lanzamos a muchas cosas, o sea, hacíamos eventos que nadie hacía. La primera locura, y que ahora ya no lo es una locura, pero la primera locura que tomamos fue pintar la pared del escenario de negro. Sí, que fuimos súper criticados. El negro es del diablo, esa iglesia están locos. El antro nunca solos. El antro nunca solos, pero a la vez, fíjate que esos riesgos que tomábamos, la gente, las personas que no conocían a Cristo, era una manera de decir, es una iglesia diferente. Y llegaban, y Dios los tocaba, y el Espíritu Santo los transformaba. Entonces, eran pequeñas cosas que tal vez ahora pudiera ser insignificante que una iglesia tenga su stage negro, pues porque ya las cosas cambiaron, pero nosotros fuimos pioneros en eso. Entonces, eso llamaba mucho la atención. Hacíamos eventos en los cuales una vez metimos un carro ahí a la iglesia, hacíamos escenografías, tomábamos muchos riesgos, pero riesgos que nos favorecían. Entonces, Dios nos iba dando herramientas para. Una vez que el lugar se llena, me acuerdo que fue un día del niño, un 30 de abril, que nosotros estábamos festejando el Día del Niño, estaba ese auditorio a reventar de gente y estaba un calor tremendo que dijo Alex, ¿sabes qué? Aquí nos puede llegar Protección Civil y nos van a clausurar. Necesitamos movernos de este lugar. Entonces, cabe mencionar que el hotel nos prestaba las sillas. O sea, era mobiliario del hotel, las sillas. Nosotros al movernos no íbamos a tener dónde sentar a la gente. No íbamos a tener dónde meter a la gente porque no había un lugar. Empezamos a buscar, no teníamos presupuesto para eso, pagábamos muy poquito de renta ahí y lo que pagábamos de renta ahí incluía los servicios de agua, de luz, todo eso. O sea, eran muchos los cambios que iban a venir. Sí, fue un paquete en favor nuestro. Sí, recordamos, hay una amistad de por medio, entonces fue como algo, era algo simbólico lo que pagábamos realmente. Sí, y ya el auditorio lo usábamos nosotros completamente. Al principio montábamos y desmontábamos cada día de servicio. Esa es otra. Eso, o sea, nos llevábamos todas las pantallas, todas las bocinas y toda la casa, y ahí lo tenía en la sala yo de mi casa. Y se llegaba el domingo y lo traíamos y teníamos que volver a conectar todo. Así estuvimos hasta que por fin hablamos ya con el encargado y le dijimos, mira, no se está usando, ¿qué te parece si te pagamos mensualmente y ya que sea la iglesia? No, pues sí, aceptaron. Entonces ese fue el primer paso, ¿no? Ya no cabíamos, había que buscar un lugar nuevo y pues empezamos a buscar por todos lados. Las rentas de las bodegas o lugares grandes eran extremadamente caras. No, horrible. O sea, extremadamente caras y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos estar ahí. Tuvimos 2 servicios en ese auditorio, me acuerdo. En ese auditorio porque ya no cabíamos, teníamos un servicio a las 9 de la mañana y otro a las 11 de la mañana, y los 2 se llenaban. Entonces, empezamos a buscar, llegamos con el auditorio, y no me acuerdo cuánto nos cobraban, pero nosotros... Sí, un hijo en la fe nos dijo que estaba este auditorio donde estamos ahora y pues consiguió el teléfono de la inmobiliaria, perdón. Entonces, pues creo que nos estaban cobrando como 5 veces más de lo que pagábamos. Sí, como 25. No, sí, como 25,000 pesos más o menos, ¿no? Cualquiera que nos escuche puede decir, pues pagaba un poquito, pero mira, de verdad, en un momento en el que no sabes otra vez para dónde, y entonces pues se me ocurrió a mí decirle, oye, mira, hablé con él, le dije, dile al dueño que pues yo le ofrezco, creo que 15,000, algo así, mensuales. Yo como que con ganas de que me dijera que no, para evitarme ese monstruo, ¿no? Permíteme, déjame llamar. Y como a los 5 o 6 minutitos después, dijo, oye, dice el dueño que sí, que está muy bien. Y todos, tenemos auditorio. Y yo, Cristo bendito, ¿de dónde saco ahora esos 15,000 pesos? ¿Dónde iniciamos, verdad? Sí, Hoy claro. se paga mucho más, por supuesto. Claro. Y nada, una transición de fe.
sí me gustaría mencionar eso porque esto es muy loco. Hacer iglesia es muy loco. Es muy, muy, muy tremendo, Gis. La gente que nos ve tiene que saber eso. No es como de, ay, soy llamado al ministerio y tengo respaldo de Dios. Sí tenemos respaldo de Dios, porque no sé qué pasaría si no lo tuviéramos. Claro. Pero no es como de que, no, hombre, es predicar. Por cierto que mi hijo cuando estaba chiquito, bien chiquito mi hijo, me decía, no, pues es que para ser pastor es bien fácil. Estudias un salmo y lo explicas y listo, ¿verdad? Hace unos días él compartió una palabra para los jóvenes y le dice a mi esposa, acuérdate, estudias un salmo y lo explicas. Claro, de manera irónica, ¿verdad? Fácil, Alexito, no batalles. Pero es lo más complicado de todo, es que no sabes a qué te vas a enfrentar. Sí. O sea, tú sabes que tienes un llamado, sabes que tienes el respaldo de Dios, pero tú no sabes, o sea, una de las cosas que hablábamos es, ok, ¿y quién te asegura que la gente te va a seguir? O sea, ¿quién te asegura? Tú puedes decir, yo quiero ser pastor y yo creo que puedo ser pastor porque yo sé predicar, pero Dios está contigo, la gente te va a seguir, vas a tener la capacidad de cuidar a la gente, de estar para la gente, porque te debes a las personas. Sí, es que una cosa es el carisma y otra cosa es el carácter en realidad. Sí. Que ha sido tan demandado en el caso nuestro, el carácter. Sí. Y el carácter es una de las cosas que se necesita, por ejemplo, en estos pasos. Es decir, nos vamos de aquí a buscar otra bodega, a buscar otro lugar. Y cuando llegamos a este lugar, no, hombre, no, Dios de mi vida, parecía película apocalíptica y destrucción del mundo. Esto estaba increíble, el piso no sabíamos si había concreto en el piso, porque había una capa de grasa increíble, lleno de tierra, todos los fierros que estaban aquí, la basura, el paso del tiempo que estaba sin usarse este lugar. Cuando abrimos, pues sí, pensamos nada más en las dimensiones, pues yo creo que sí, aquí somos 3 veces más de los que somos ahora, cabemos, perdón, pero esto estaba... Fue todo un proceso para poderlo dejar habitable, porque no teníamos las finanzas, o sea, gloria a Dios por aquellas iglesias que abren ya climatizadas, con sus sillas, con todo, ¿no? Así hermoso, gloria a Dios por esas iglesias, pero nosotros no teníamos esa capacidad, ¿sí? Entonces, Dios empezó a poner, pues las personas, hermanos que venían y sembraban su tiempo para limpiar. Hubo un sábado en específico, que el primer sábado cuando abrimos este lugar y entramos, porque convocamos a toda la congregación, abrimos y no sabíamos por dónde empezar. No se veía por dónde, o sea, las paredes horribles, el piso horrible, el techo, había ratas, había suciedad, o sea, decía, ¿en qué lío nos metimos? ¿Y cuánto nos vamos a tardar para dejar esto bien? Entonces el dueño del lugar nos dio 20 días pues sí, de ahí de apoyo para que lo pusiéramos, lo acondicionáramos, ¿no? Y fue los 20 días más trabajajados, o sea, terminábamos molidos, cansados. Sacar basura, Sí. Sacar basura. Escombro, basura. No te imaginas, o sea, de todo sacamos de este lugar. Y luego, pues, venía la parte de, ok, bueno, no tenemos el sonido, o sea, el sonido que teníamos era muy chiquito para el lugar en el que estábamos. No, o sea, ha sido una de creerle a Dios por todo. Mi esposo vendió una camioneta que él tenía para poder comprar sonido. O sea, las personas creen que todo se da por nada más porque sí. No, nosotros tenemos que hacer sacrificios. Fíjate que eso es bien importante, Gis, y no sé si pudiera mencionarlo, pero estábamos creyéndole a Dios por pantallas, por cosas como estas, ¿verdad? Porque nos gusta la tecnología. Y yo pensaba, ¿verdad? Porque escuchas tantas, hoy lo podemos ver en tantos videos, y escuchas tantas personas que dicen, y ahí estábamos en nuestra sala de nuestra casa pidiéndole a Dios, y una persona tocó la puerta y traía una canasta llena de comida y una bolsa de dinero. Yo no sé
bueno, a mí no me ha pasado eso, pero vaya, no de esa manera. Pero yo decía, Señor, ¿dónde está esa persona en el mundo que venga a tocar la puerta de mi casa, verdad? Yo decía, No ha llegado, la seguimos esperando. Si nos estás viendo, Eres tú, no lo dudes. Pero fue, o sea, te digo que es un constante morir al yo. Sí, totalmente. Obviamente que mi esposo amaba su camioneta, él no quería vender su camioneta, pero ama más a Dios sí. y más la obra de Dios. Entonces, hay muchas personas que después te ven en un buen vehículo, ven a los pastores que están bendecidos, ven que tal vez se van de vacaciones, que tal vez viven de cierta manera y dicen, uy, no, pues como no, como dice Kiko, no, uy, así que chiste, pues es pastor, todo le dan. No, señores, no saben la cantidad de veces que hemos sembrado, la cantidad de ocasiones que nos hemos quedado sin comer, que nos hemos quedado sin ir, sin ver, sin hacer, porque primero está la obra del Señor. Y una de las primeras veces que sucedió fue cuando Alex vendió su camioneta, y era una camioneta grande. Alex es un hombre grande, mi hijo ya está grande, en aquel entonces está chiquito, pero siempre procuramos tener unos vehículos pues grandes, que cupiera, Espacios. ¿verdad? Y yo tenía un March chiquito. Entonces, un carrito chiquito, cuando ese era el que yo cabía perfectamente. Cuando Dios le pide a Alex que venda la camioneta y que siembre ese dinero en la congregación, en la iglesia, nos quedamos con ese carrito chiquito. Y así andábamos, parecía caricatura. Para meterse, para salir del carrito, No, y a veces... lleno de pantallas también. Y a veces le metíamos el equipo del sonido al carro. Porque para eso se vendió la camioneta. Ajá, Sí. para comprar el equipo de sonido. Y Alex iba así, y yo con los dos niños, con Alex y Aix aquí, y atrás lleno de pantallas y de cosas. Así era como andábamos. Y cualquiera puede decir, uy, no, qué fácil. No, no es fácil. No es fácil. Se tienen que hacer muchos sacrificios, se tiene que hacer mucho trabajo. Y cosas también almáticas de aquí del alma, por ejemplo. Siempre nosotros traemos a mi madre comúnmente a la iglesia, así ha sido desde siempre, ¿verdad? Desde siempre, perdón. Algunas excepciones, pero siempre, ¿no? Entonces, cuando no teníamos vehículo, ahora ya no cae mi mamá. Entonces, yo decía, wow, y la mandábamos en el transporte público a sus 70 años, en ese entonces, por ahí 70 y tantos, en el transporte público, imagínate, por allá. Y sí quisiera decir a la gente eso, o sea, que yo le pedí a Dios, Señor, envíame una semilla, porque así somos los predicadores, una semilla, Señor, alguien con una semilla para sacarme adelante. Y me dijo el Señor, ya la tienes. Y yo, amén, ya la tengo. Y me dice, ahí está tu semilla en la camioneta. Si la vendes, la tienes. Y yo, no, señora, espera. No me entendiste. Te reprendo. y creo que serían innumerables las veces que lo han hecho, papá. Sí, O sea, claro. de que han sembrado el carrito que ustedes, bueno, que menciona, después lo sembraron también. O sea, Y esa también fue una anécdota muy chida. Sí, fue impresionante porque después, un día veo caminando a uno de nuestros hijos en la fe en la calle, muy fiel sobre todo, que vive en el otro lado de la ciudad, desde esta ubicación hasta el otro lado de la ciudad, fiel, viniendo, a veces salía de su trabajo y no comía para poder llegar a los ensayos, porque si él iba a su casa, ya se hacía tarde, ¿no? Entonces lo vi caminando en la calle, cruzó la calle y yo pasé en el carrito de Basti. Y Dios me habló otra vez. No, es que a Dios le gusta, tú sabes, ¿no? Hablarle a uno, Padre Santo. Me habló el Señor y me dijo, deben de sembrarle su carro a él. Y yo dije, Señor, pero este carro no es mío. Este es el carro de mi esposa. Yo ya vendí mi camioneta, ¿verdad? Entonces yo decía, no me digas a mí, Señor, háblale a ella, por favor. Y pues pasaron los días, mira, 1 día, 2 días, exactamente a la semana, porque yo dije, ya, esto se tiene que resolver, porque todos los días me acordaba yo de que Él no Dios me dijo. podía decir. Pues no, porque es que... Dios siempre lo mete en aprietos conmigo. Es que sí, es que estarás de acuerdo que yo, ¿cómo voy a yo parecer Gis? Dios me dijo que le regales tu teléfono a Alex. Pues no, o sea, no, ¿verdad? Entonces, una mañana le dijo a mi esposa, oye, mi amor, ¿no te ha hablado a ti el Señor algo referente a tu carro? Y me dice, pues vieras que sí. Dice, pues sí. Es que a mí ya Dios me había hablado, pero pasaba algo.
nosotros estábamos pagando ese carro y teníamos todavía como 2 o 3 mensualidades ya para pagarlo y ya iba a finiquitarse. Entonces yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo Dios me va a estar pidiendo si todavía ni lo termino de pagar, Señor? O sea, y a mí me daba como que miedo, pues no miedo, pendiente de decirle a Alex, oye amor, Dios me está pidiendo el carro. Yo pensaba, Alex me va a decir, Basti, primero págalo y luego lo regalas. O sea, entonces, pero ya Dios a mí me había estado diciendo, y ese carro no es tuyo, niña, y ese carro no es tuyo, niña. Una vez iba manejando y hice una maniobra y casi Casi chocas. choco y fue como, es que ese carro no es tuyo, Basti. O sea, ¿por qué andas manejando algo que no es tuyo? Wow. Entonces, ese día que Alex se animó a decirme, le digo yo, sí, ya tiene como una semana que Dios me habló acerca del carro. Fue ese mismo Y día. sí, y le digo, y dice, ¿y qué te dijo Dios? Me dice él, y le digo yo, que lo siembre. Dice, lo mismo me está diciendo a mí. Ahora, nos íbamos a quedar sin carro, no había otro carro, ¿verdad? Sí, Y no, ya entonces- teníamos, ¿no? No. No me acuerdo. No teníamos. Y entonces, le digo, pues, y me dice, ¿a quién? Le digo, pues mira, a mí me dijo a quién, no sé a ti. Le dije, mejor vamos, le dice, Basti, vamos a contar 3. Método, autodidacta, ¿ok? Cero espiritual, pero 100% funcional. Vamos a contar 3 y decimos el nombre de la persona y contamos 1, 2, 3. ¡Sas! Dijimos el mismo nombre. Así, Wow. el mismo nombre de la persona. Pues, ¿cómo no iba a ser el Señor, verdad?